Hola, buenas noches. Estamos hoy gozosos, alegres, porque un día más, hoy Dios nos permite reunirnos a través de estos medios. Valoremos hoy estos medios que tenemos para reunirnos. Es lo que Dios ha permitido en este tiempo para poder llevar una palabra, para que también la iglesia pueda recibir una palabra, pero también para que unidos ofrezcamos esa ofrenda de adoración y alabanza a nuestro Señor. Así que yo hoy quiero pedirte que por favor tomes un lugar donde te acomodes, no para dormir, no para ser el espectador. Acomódate para adorar al Señor. Acomódate para recibir palabra. Y bueno, hoy vamos a leer la palabra y vamos a disponer todo nuestro ser para lo que Dios hoy quiere hacer. Así que dispongámonos, no permitamos que nada robe nuestra atención, no permitamos que nada nos distraiga, sino que podamos hoy realmente como iglesia estar en la presencia del Señor. Dani. Así es, y vamos a abrir en nuestras Biblias Proverbios 4, del 20 al 27. Vamos a esperar a que lo encuentren en sus Biblias. Amén. Amén. Y dice así: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está enfrente de ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Bueno, gracias a Dios por esta palabra con que hoy iniciamos. Y la versión Reina Valera dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Sigue, pastor. Tranquilo, pastor, estás en tu casa. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hoy vamos a iniciar así. ¿Qué es lo especial que tú estás guardando en tu vida? ¿Qué es lo especial que estás guardando en tu corazón? Hoy Dios nos dice, hay cosas especiales allí. Y Él nos dice hoy, lo más especial que debes estar guardando allí en tu corazón es mi palabra, porque esa es la que te va a dar la vida. Así que donde estás, allí cierra tus ojos, te repito, no te vayas a dormir, espanta hoy el sueño en el nombre de Jesús. Y vamos a iniciar orando. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, ponemos esta reunión en tus manos, cada casa, cada familia, cada vida. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú tomando, Señor, el control de esta reunión, de cada vida, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor, tocando nuestras vidas, avivándonos, restaurándonos, transformándonos, Señor, conforme al propósito con el que tú nos traes en estos tiempos, Señor. Hoy queremos, Señor, descansar en ti, en tu
presencia, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Todo lo que somos, lo que hemos vivido en este tiempo, Señor. Tristeza, angustia, aflicción, pero aún el gozo, la alegría. Hoy también ponemos esto delante de ti, Señor. Y te reconocemos una vez más como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Señor de esta reunión. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Levanta tus manos al Señor allí donde tú estás. Comienza a alabarlo, comienza a bendecirlo. Comienza a exaltar y glorificar su nombre. Dile, Padre, tú eres bueno y maravilloso. Tú eres fiel e infinitamente misericordioso, Señor. Gracias porque no hay nadie como tu Señor. Gracias. Nadie. Recibe la adoración de tu pueblo hermoso, Jesús. Como
levantamos nuestras manos y nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Aleluya, alabanzas al Rey, al Dios Todopoderoso, Santo y Eterno, al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Recibe la gloria y la honra porque solo tú eres digno, Señor. Cierra tus ojos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos lo recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor Jesús. Y en esta noche, Señor, queremos reunirnos en una voz, engrandecer tu nombre y
yo te invito a que abras tu boca y junto con nosotros, a viva voz, hoy cantes y le digas cuán grande eres Dios. Y hoy que cada palabra salga de tu corazón, que hoy puedas honrarlo. Gracias, Dios.
Bienvenidos todos los que están llegando en este momento y se están uniendo a esta reunión, y vamos a prepararnos para la palabra y dispongámonos hoy para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos. Salude a la persona que está a su lado, denle la bienvenida. Damos gracias a Dios porque en medio de las dificultades es cuando más vemos su mano, ¿eh? Es más cuando vemos que Él obra a favor nuestro. Hemos tenido algunas inconveniencias técnicas, pero Dios ha sido fiel y aquí estamos. Gloria al Señor. A pesar de que revisamos todo varias veces antes, siempre algo se presenta a última hora. Pero bueno, gracias a Dios porque su presencia maravillosa es la que nos da la fuerza que necesitamos para seguir. Queremos saludar a todas las personas que nos están viendo en Nemocón. Un abrazo muy especial a la iglesia de Nemocón. Les extrañamos demasiado, les amamos demasiado. Muchas gracias a las personas que nos ven también aquí en Bogotá, a las personas que nos ven de la iglesia central y a los pastores que gentilmente apartan un espacio de su tiempo a veces para acompañarnos. Queremos también saludar a algunos primos que nos ven desde Armenia, Quindío, al pastor Benito desde Osorno, Chile, que regularmente también está pendiente de las transmisiones, al pastor y a la pastora de Medellín, Carlos Mario y Diana, en México, que tenemos también allí algunas personas que nos ven en los Estados Unidos. Y bueno, la gloria del Señor es para Él, amén. La honra y la gloria es solo para Él. Nosotros simplemente nos disponemos y Él hace que su palabra llegue a los rincones que Él quiera. ¿Cuántos saben eso? Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a ir a la palabra en esta noche, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer desde el versículo 43 al 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el versículo 43 hasta el 47. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, te bendecimos en esta noche, Señor. Honramos y glorificamos tu presencia, Señor. Grande y maravilloso eres. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque nunca nos abandonas, Dios. Gracias, Señor, porque cuando tropezamos y caemos, tu mano siempre está dispuesta a sostenernos y levantarnos. Gracias, Señor, porque en medio de las luchas, de las dificultades, podemos sentir tu presencia a nuestro alrededor, Señor. Gracias por esa esperanza que pones en nuestro corazón, Padre, en medio de las tribulaciones del mundo. Cuando hay angustia, cuando hay todas estas cosas, Señor amado, que el mundo se deprime, que el mundo, Señor, se estresa, nosotros sabemos que podemos venir delante de tu presencia, rendirnos a tus pies, traer nuestras cargas y ponerlas allí y decirte, Señor, henos aquí. Tu palabra dice, venid amigos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hemos aprendido a descansar en tu regazo, Señor. Hemos aprendido a descansar en tus promesas. Hemos aprendido a descansar en ti, Señor amado. Y te pedimos en esta noche, glorioso Señor, que tu palabra sea ese bálsamo que nuestro espíritu necesita, que nuestra alma, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando a través de ella, que sea trayendo discernimiento, Señor, que sea renovando nuestras fuerzas, que sea, Señor, guiándonos y conduciéndonos, porque tu palabra dice que ella es la lámpara que nos muestra el camino por el que debemos andar.
Así que te pedimos, Señor, que esta palabra en esta noche que tú traes a tu pueblo sea grabada con fuego en sus corazones, en nuestros corazones, Dios. Que esa palabra produzca el fruto en cada uno de nosotros para el cual tú la envías, mi Dios. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria y honra porque solo tú lo mereces, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Este es un pasaje muy conocido por todos. De hecho, en la iglesia hemos hablado ya varias veces de este pasaje. Sin embargo, todos sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz y que cada día tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Es por eso que aunque fue escrita hace más de 2000 años, tuvo, tiene y tendrá siempre palabra para cada uno de nosotros. Dios nos habla a través de ella. Y necesitamos, para poder entender el texto, necesitamos hablar un poquito acerca del contexto histórico, de qué estaba sucediendo en ese momento. El título del pasaje dice, la vida de los primeros cristianos. Fue allí cuando por primera vez comenzaron a llamarse cristianos a los seguidores de Jesús. Bien, pues recordemos, el Señor Jesucristo había sido crucificado. Los romanos habían hecho físicamente lo que los judíos habían pedido espiritualmente. De hecho, la historia nos muestra que fue su propio pueblo el que lo condenó a muerte, ¿verdad? Esto es algo que siempre ha inquietado a los judíos. Ellos lo rechazan una y otra vez, se ofenden cada vez que sale una palabra, una película que habla acerca de este contexto histórico, pero nosotros creemos lo que dice la Biblia como palabra de Dios, y la Biblia lo explica claramente, que fueron los judíos, muchos de ellos aquellos que Jesús había sanado, muchos de ellos aquellos que Jesús había hecho prodigios y milagros, ahora lo señalaban y se burlaban de él. Y una vez crucificado Jesús, ¿verdad?, resucitado el tercer día, como dice su palabra, los discípulos comenzaron a ser perseguidos. La iglesia de Jerusalén, los discípulos que habían quedado allí comenzaron a ser perseguidos. Y los líderes religiosos los perseguían para meterlos en la cárcel. Recuerden que ya también estuvimos hablando hace unos días acerca de Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia, que luego se convirtió en el principal instrumento de Dios para llevar su mensaje a los gentiles, a los no judíos. Así que en este contexto la iglesia se reunía en catacumbas, se reunía en lugares secretos, se reunía a escondidas para poder compartir la palabra del Señor, para que los discípulos, los apóstoles pudiesen llevar el evangelio, tenían que hacerlo a escondidas. Y dice la palabra, vamos a leer algunos versículos más atrás para poder entender el contexto completo. Desde el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Estaba Pedro hablando, predicando acerca de ese Jesús que ellos habían crucificado. Sed salvos de esta perversa generación, les decía el apóstol. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¡Wow! Pórtico del templo de Salomón. El apóstol Pedro predicando, enseñando la palabra del Señor Jesucristo. Aun cuando habían sido amenazados, perseguidos, cuando se les había dicho que no anunciaran, que no predicaran en el nombre de ese Jesús, ellos lo seguían haciendo. Y dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comenzó a presentarse un fenómeno allí que no había sucedido antes en medio del pueblo. Hubo tal derramamiento del Espíritu Santo, porque usted lee desde el comienzo del capítulo 2 y es la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos allí en el aposento alto, ¿verdad? Cerca de 120 personas reunidas. Y vino sobre ellos, sobre todos y cada uno de ellos, el Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y comenzó a juntarse una gran multitud de los judíos que habían sido dispersados por toda el Asia, ¿verdad? De aquellos que habían sido llevados cautivos por los medos y los persas, y que habían sido llevados, que habían estado en Grecia. Cada uno de ellos había
aprendido idiomas diferentes y sin embargo se maravillaban de ver que en ese momento esos judíos que estaban allí, en ese lugar, comenzaron a hablar en las lenguas nativas de cada una de estas personas de otros países, de otros lugares. Decían, ¿cómo es que ellos pueden hablar en nuestra lengua si nunca han salido de aquí? Y comenzó a manifestarse el poder del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró en aquel lugar y comenzó a predicar acerca de Jesús. Y fue tal el poder del Espíritu Santo obrando a través del apóstol Pedro, que la Escritura lo dice, lo acabamos de leer, dice, que se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¿Cómo sería ese fuego del Espíritu? ¿Cómo sería ese derramamiento poderoso? Yo he escuchado de muchos evangelistas de renombre internacional, ¿verdad? Que llegan a lugares distantes y todo esto, pero nunca he escuchado que se conviertan de la maldad al camino del Señor 3,000 personas al mismo tiempo, por la predicación de un hombre. Y eso lo registra la palabra aquí, en un humilde pescador, que era el apóstol Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en las enseñanzas de los apóstoles. Recuerde que los líderes religiosos de aquella época enseñaban y distorsionaban la escritura para su propio beneficio. Desafortunadamente, 2000 años después sigue sucediendo. Hoy escuchamos algunas enseñanzas y predicaciones en donde busca torcerse la palabra del Señor para obtener algún beneficio personal. Y lo único que hace es contaminar el evangelio de los que sí queremos enseñar y llevar el mensaje de Dios. Vi una lámina en estos días en Facebook que me llenó de profunda tristeza, de un predicador muy, muy conocido en Centroamérica, muy, muy conocido, autoproclamado apóstol, diciendo que el pecado de Adán había sido robarse el diezmo en el huerto del Edén. Claro, él es un predicador de la prosperidad, y en donde él enseña que lo que hay que sembrar es dinero, porque el dinero todo lo compra. Y si usted trae dinero, entonces usted es salvo del coronavirus, usted es salvo de cualquier enfermedad, de cualquier pandemia, mientras traiga dinero. Están regresando a la iglesia a las épocas de la Reforma, al siglo XV, cuando Martín Lutero tuvo que separarse de la iglesia y decir, un momento, ¿cómo es que ustedes están vendiendo indulgencias, vendiendo perdones, verdad? Cuanto más grande era el pecado, más ponía una donación a la iglesia y entonces el sacerdote le expedía una... se me olvidó la palabra. Como un salvoconducto, como un paz y salvo, ¿verdad? Como diciendo, tranquilo, está paz y salvo con Dios. Una indulgencia. El sacerdote le escribía una indulgencia y la persona se iba contenta diciendo, bueno, Dios me perdonó porque di una ofrenda generosa para el templo. Y eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Lo único que hace que Dios nos perdone es que haya un genuino arrepentimiento en nuestro corazón y que invoquemos el nombre de Jesús, porque solo la sangre de Jesús nos limpia de nuestro pecado. Así que comenzó en aquella época a presentarse este fenómeno, y dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en la que querían enseñarles los maestros de la ley, en la comunión unos con otros. Empieza a aparecer esta palabra comunión. ¿Qué será comunión? ¿Qué entendemos nosotros como comunión? Dani, ¿me puedes ayudar a buscar ahí en el diccionario, por favor? Un significado en el diccionario mientras nosotros pensamos aquí. ¿Qué puede ser comunión? Unidad. Unidad. ¿Qué más puede ser comunión? Unidad en el pensamiento, en el sentir, en la fe. Unidad en el pensamiento, en el sentir, en la fe. Mira, gracias, ¿no? Dice comunión, unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Comunión de sentimientos, comunión de ideales, comunión espiritual. Entre los verdaderos amigos existe una verdadera comunión. Entre los verdaderos amigos. Es decir, que comienza a presentarse una identidad dentro de ellos. Y comienzan a sentir que uno es parte del otro. Hablábamos hace unos días, en una de las enseñanzas, que si algo bueno nos ha dejado esta pandemia, es que nos ha unido como familia, ¿verdad? El obligarnos a permanecer encerrados en aislamiento nos ha hecho compartir más tiempo con nuestras familias, que quizá muchos de nosotros no compartíamos. Y hemos aprendido muchas cosas que antes ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Esa comunión que había allí entre las personas comenzó a producir en sus corazones una transformación tal que comenzaron a desprenderse del amor a lo material, a lo físico, sin que nadie se los pidiera o se les exigiera.
como lo hacen hoy los predicadores de la prosperidad. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este es el principio de unidad, de comunión. El evangelio que Jesús enseñó. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el apóstol nos enseña en Romanos capítulo 12 que todos somos parte del mismo cuerpo, ¿verdad? Todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero somos diferentes miembros. Pero el que seamos diferentes no significa que no seamos importantes dentro de la función que debe cumplir ese cuerpo. Cada miembro tiene una función muy importante, pero muy importante. Corintios 12, gracias. Romanos nos habla de los dones. La ayuda idónea, gloria al Señor por eso. Lo que estamos hablando es que estamos unidos, ¿verdad? Espiritualmente como un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, dice la palabra. Así que corporalmente estamos unidos y sujetos los unos a los otros. Y eso lo entendió la iglesia primitiva. Y la iglesia entendió que éramos miembros los unos de los otros y que yo necesitaba a mi hermano como mi hermano me necesitaba a mí. Pues hoy en día esta pandemia nos ha enseñado que mi seguridad no solo depende de mí, sino de mi hermano. Si yo me cuido, yo te cuido. Si él se cuida, si ella se cuida, ella me cuida. Es decir, nuestra seguridad depende no solo de mí, sino también del otro. Es una manera de entender lo que es la comunión, la identidad, el mismo sentir. Ellos tenían esa misma identidad, ese mismo sentir. Y comenzaron a perder el apego a lo material, el apego a las cosas del mundo, de lo que nos enseñaba la palabra el miércoles. De todo lo que este sistema ha querido meternos como cosas importantes, como cosas prioritarias, ese mercantilismo, esa sociedad de consumo que nos bombardea, ¿verdad? A través de los medios y que nos enseña a estar comprando cosas que no necesitamos y que nos llena de deudas y que estamos todo el tiempo estresados, todo el tiempo fatigados, cansados, y eso hace que tengamos dificultades para relacionarnos con nuestra familia porque no tenemos un aliento de paz, de tranquilidad. Eso lo ha logrado la pandemia. Nos ha enseñado a descansar en el Señor. Aquellos que no hemos podido salir a trabajar tenemos que decir: Señor, tú eres nuestro proveedor, y hemos visto cómo el Señor nos provee, cómo el Señor nos sustenta, cómo el Señor nos guarda, y nos ha recordado cuáles son las cosas realmente valiosas. Así que ellos entendieron ese principio de comunión. Tenían en común todas las cosas. Hace unos años atrás, varias décadas atrás, para ser más exacto, surgió un sistema de pensamiento en el mundo que buscaba manifestarse o manifestar mejor los principios de esta comunión que tenía la iglesia primitiva. Y ellos vendían la idea, ¿verdad?, de que las cosas deberían ser para todos y repartirse entre todos, como vemos que nos relata el texto de esta noche. Y nació lo que se conoció en el mundo como el comunismo, en lo que ellos pretendían enseñar, que era que todas las cosas debían estar en común. Y entonces ellos iban contra la empresa privada, contra la propiedad privada, y que todos aquellos que tenían, entonces había que quitarle a los que tenían para supuestamente darle a los que no tienen. Y eso suena muy bonito, ¿verdad? Cuando uno lo escucha, uno dice: hombre, sí, hay mucha desigualdad en el mundo. Hay mucha desigualdad en el mundo. ¿Tienes la definición? Gracias. Tengo muy buenos ayudantes esta noche, gloria al Señor por eso. Dice: doctrina económica, política y social que defiende a una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Imagínense que esa es la definición. Y eso es lo que supuestamente ellos querían venderle al mundo. Y algunos países cayeron en esa trampa. Conocimos lo que se conoció como la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran quizá la cuna de ese comunismo. Surgieron hombres como Carlos Marx, Federico Engels, Lenin y tantos otros que comenzaron a escribir y a enviar emisarios por todo el mundo a corromper con esta doctrina que atraía de tal manera, ¿verdad?, porque se asemejaba mucho a lo que la Biblia nos habla en esta noche. Pero hay una enorme diferencia, algo en lo que ellos no contaban, que no especificaban, no hablaban,
Y es donde estaba la enorme diferencia. El texto nos dice en esta noche, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos lo hacían de su propia voluntad. Nadie les pidió que lo hicieran. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios les exigió que lo hicieran. No, no dice. Ni los apóstoles, no, los apóstoles tampoco les dijeron, nadie les dijo. Era tal el gozo de la presencia del Espíritu, era tal la llenura del Espíritu que ellos sentían que no necesitaban nada, que todo lo material pasaba a un segundo plano, y que si había alguna necesidad había que suplirla, porque la necesidad de mi hermano era la mía. Completamente diferente a lo que esta doctrina demoníaca del hombre pretendía imponer en todo el mundo. Porque entonces estos países comenzaron a enriquecerse, ¿verdad? Y comenzaron a haber más desigualdades que en ningún otro lugar del mundo. Hoy vemos en un país como la China, por ejemplo, la República Popular de China, sigue siendo un país comunista. Sin embargo, se calcula que tiene más de 1.500.000 multimillonarios. En China, en un país comunista. Un país que de puertas hacia afuera es absolutamente capitalista en sus negociaciones, en todo lo que hace. Prácticamente ha quebrado la mano de obra en todo el planeta, porque es la mano de obra más barata del mundo. Y todas las compañías quieren mandar a hacer sus cosas allá porque es más barato. En una competencia absolutamente desleal con toda la mano de obra de nuestros países. Entonces, por eso países como el nuestro no hay empleo. Las empresas se quiebran porque no tienen cómo competir con un monstruo tan gigantesco y tan enorme como es ese que se creó en China. Y ellos nos hacen creer entonces que los recursos son para repartirlos de manera equitativa. Pero desafortunadamente tenemos demasiados ejemplos de que eso no funciona así. Uno de los que lleva más de 60 años es Cuba, nuestro país vecino, muy sonado por estos días, por su irrestricto apoyo a los grupos guerrilleros que defienden porque ellos enseñan la misma doctrina comunista. El comunismo supuestamente murió con la desaparición de la Unión Soviética. Entonces se presentó disfrazado de lo que todo el mundo hoy aplaude y llama socialismo. Y como dijo Fidel Castro antes de morir, el socialismo latinoamericano no es otra cosa que comunismo disfrazado. Y lo vemos en países como Venezuela. Es profundamente triste, y lo digo con todo respeto porque conozco personas venezolanas a quienes aprecio con todo mi corazón y que entiendo que han pasado por situaciones muy difíciles, ellos no tienen la culpa. Es muy triste ver centenares, miles de venezolanos como personas errantes sin país, andando desde la Patagonia a la Argentina, tratando de llegar a pie hasta su país, y llegan a la frontera y ella le es cerrada y no se le permite el ingreso a su país. Solo dejan entrar un pequeñísimo grupo diariamente. No le permiten entrar a su país. Y se supone que es un país socialista, un país que el sistema económico y de gobierno está diseñado para protegerlos, para ayudarlos, para que todas las cosas sean equitativas. Hace unos años estalló un enorme escándalo porque la hija de Hugo Chávez, que vive en Miami, estaba haciendo un retiro en un cajero automático y la cámara del cajero tomó la foto cuando ella miró el recibo después de la transacción. Estaba retirando $300 y el recibo le daba el saldo con varios centenares de millones de dólares de saldo, dinero de los venezolanos consignados en cuentas personales. Así que no hay ninguna doctrina en el mundo dirigida por hombres que sea igualitaria y equitativa, porque el corazón del hombre está perverso. El miércoles la palabra nos enseñaba acerca de cuál es el príncipe de este mundo, el que maneja la mente y los corazones del sistema que maneja este mundo. Así que ellos han pretendido compararse con la iglesia primitiva. Y yo quiero aquí, amada iglesia, que seamos sabios, que entendamos lo que la palabra de Dios nos está hablando en esta noche. Dios nos habla siempre en un contexto espiritual. Recuerde que Él nos ve siempre de adentro hacia afuera.
Cuando la escritura dice que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, es por ese amor tan inmenso que había en sus corazones, por el prójimo, por su compañero, porque no quería que hubiese ninguna necesidad, ninguna fatiga. Recuerde que estuvimos hablando del contexto histórico en el que eran perseguidos, ¿verdad? En el que muchos de ellos tenían que dejar sus viviendas, tenían que dejar sus lugares porque eran perseguidos y los buscaban para matarlos. Entonces la iglesia los acogía, los protegía, los mantenía, los sostenía. Eso es comunitarismo. Eso es realmente el propósito de Dios, que vivamos en comunidad, que lo que tengamos lo compartamos. Y estamos pasando tiempos difíciles, iglesia. Estamos pasando tiempos difíciles. Y es el momento de que como iglesia extendamos nuestra mano al necesitado, aquel que lo necesita. De eso nos habla la palabra del Señor en esta noche. Hay personas en necesidad aún dentro de nuestra propia iglesia. Personas que han perdido sus trabajos. Personas que si no perdieron su trabajo les redujeron sustantivamente sus ingresos y han tenido muchas limitaciones. Si usted o yo tenemos la posibilidad de dar la mano y ayudar, hagámoslo, iglesia, porque ese es el propósito de Dios. Ese es el verdadero comunitarismo, tener las cosas en común, no aferrarnos a lo material, porque de eso nada nos vamos a llevar. Lo único que nos llevaremos será lo que hayamos vivido, lo que hayamos compartido, el amor de nuestros hermanos. Amén. Eso, lo que nos da gozo. Dice la escritura: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos, compartían el alimento, compartían el sustento. Bueno, esta noche, gloria a Dios, tenemos cena. Vamos a compartir la cena del Señor. Esperamos que, como la pastora había anunciado, ya en unos minuticos, como la pastora había anunciado, hayamos preparado, ¿verdad? La copita y el pedacito de pan, para que así sea a través de la distancia, así sea a través de las redes sociales, podamos compartir esta cena que el Señor ordenó en su palabra, ¿no? Él dijo: haced esto en memoria de mí, es una ordenanza del Señor. Y cada vez que lo hacemos, dice la palabra, que la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Predicamos que Jesús murió y que resucitó y que fuimos resucitados juntamente con Él. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade. A veces nos inventamos tantas estrategias, a veces nos inventamos tantas actividades y tantas cosas que puede ser que sean buenas, pero nos olvidamos que es el Espíritu Santo el que redarguye, el que convence de pecado. Es el Señor el que añade finalmente a la iglesia los que han de ser salvos. Nosotros solamente somos los instrumentos en la mano de Dios. Nosotros solo tenemos que hacer lo que Él nos ha ordenado hacer, para que podamos decir, como dice la Escritura: siervo inútil soy, porque lo que me has ordenado hacer, eso hice. Para que la honra y la gloria no sea para nosotros, sino que sea para Él, porque Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Así que, amada iglesia, queridos amigos, especialmente mis amados jóvenes y adolescentes, que tienen una mente tan fértil, un campo tan fértil para que sea una tierra tan sana, para que sea sembrada doctrina y palabra. Quiero llamar su atención en esta noche. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Comunismo y socialismo no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Al contrario. Al contrario. Carlos Marx escribió que la religión es el opio del pueblo. Que la religión adormece y embrutece para que la gente no proteste. Puede ser que en el caso del religioso, digamos que tenga alguna razón en el sentido de que lo religioso a Dios no le agrada. Nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación, que es algo muy diferente. No se dejen convencer, por favor. La Biblia es muy clara cuando nos habla de que es el desprendimiento del corazón, el amor por el otro, lo que hace que yo comparta lo que tengo. No la obligación, no aquel que le quita supuestamente al que tiene para darle al que no tiene, pero es absolutamente falso, porque finalmente ellos se quedan con todas las cosas. Las propiedades de mayor valor en Cuba fueron entregados a los generales del ejército cubano cuando la revolución subió al poder. ¿Cómo se dice? Expropiaron a los dueños, la mayoría vive en Miami,
Y esos lugares, las casas más elegantes, las más finas, las más costosas, fueron entregadas a los miembros del ejército. Así que eso de que es para darle al pobre y al necesitado realmente no funciona así. Hace unos años, amada iglesia, recuerden, tuvimos la visita de la misionera Pedrita, cubana, maestra de escuela, que nos contaba de sus labios, siendo ella residente allí, cómo es que realmente suceden las cosas. Ella ganaba $12 al mes por su trabajo de maestra, $12 al mes. Esos son como 40.000 pesos colombianos aproximadamente. Lo que gana una persona en un día de salario mínimo aproximadamente. En Cuba se lo gana en un mes. Y eso le vale una hora de internet, $12. Así que la gente no puede conectarse a internet, porque es demasiado costoso. Y lo hacen a propósito para que la gente no pueda hacerlo. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Cuál equidad? No existe. No nos dejemos convencer, iglesia. El Señor Jesús en su palabra nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos redarguye, es el Espíritu Santo el que nos lleva al conocimiento de toda la verdad, es el Espíritu Santo el que finalmente convence de pecado. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, yo te bendigo en esta noche, Señor. Te alabo, te glorifico, te exalto, te doy gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno de ser exaltado, de ser alabado, de ser bendecido, Señor. Padre, tu palabra nos enseña que estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que las señales que tú anunciaste, Señor, a tus discípulos allí en Mateo capítulo 24, y que tus santos profetas anunciaron también, Señor, a través de los años, se están cumpliendo. Los días, cada día son malos. Cada día, Señor, hay más guerras y rumores de guerras. Cada día, Señor, hay pestes. Cada día, Señor, hay más muertes en el mundo. Cada día se pierden más empleos y trabajos, Señor. Cada día hay más desazón. Y ya se escucha, Señor, que comienza a tomar forma aquello que denominan el nuevo orden mundial. Esa manera en que buscan unir a todas las naciones de la tierra como una sola nación. Eliminar las fronteras, eliminar los límites y que sea una sola persona la que gobierne en todo el universo, en todo el mundo, en todo el planeta. Nosotros entendemos por la palabra de qué se trata y a qué se refiere. Así que te pedimos, maravilloso Padre Celestial, que tú nos permitas ser, Señor amado, ese instrumento poderoso tuyo, Dios. Ese instrumento para llevar tu mensaje de verdad, Dios. Para que aquel que no te conoce pueda entender, Señor, que tú tienes un plan y un propósito con cada uno de nosotros, Dios. Que no es casualidad, Señor. Que todas las cosas que están sucediendo tú las hablaste y las advertiste hace miles de años. Miles de años. Porque tú conoces el corazón, Dios. Tu palabra dice que perverso es el corazón, más que todas las cosas. Así, Señor, que te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, sea ayudándonos. Que podamos, Señor, caminar por ese sendero que tú trazaste para nosotros. Que podamos mantenernos, Señor, en tu perfecta santa voluntad, Dios. Que seamos esos hombres y mujeres que tú quieres, Señor. Esa iglesia por la que tú vienes, Dios. Esa iglesia sin mancha, sin arruga. Padre Santo, ayúdanos a mantenernos en nuestra fe, a no movernos ni a izquierda ni a derecha. Que nadie os desvíe del evangelio que predicamos, dice tu palabra. Que nos mantengamos firmes, radicales en tu palabra, Señor. Porque solo tú tienes salvación. Tu palabra dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Solo Jesús. Solo Jesús, Señor. Pido por cada persona, Señor, que se ha contactado con nosotros esta noche a través de este video. Yo te pido, Señor, que tú hables a su mente, a su corazón, y que esa palabra que tú has traído sea palabra de vida, Señor. Que sea palabra que produzca fruto. Que sea palabra que nos lleve a amar y sentir el dolor de nuestro hermano, Señor. Que nos lleve a movernos, a ser solidarios, a realmente practicar esa comunión de la que habla tu palabra, Señor amado. Porque a eso tú viniste, tú nos diste ejemplo, Señor. Tú nos diste ejemplo, viniste a dar tu vida en rescate por todos, por muchos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche y gracias, Señor amado, por tu sacrificio, Jesús. Y ahora, Padre Santo, queremos tomar la cena del Señor, cumpliendo tu mandato, Señor amado. Dice tu palabra en la primera carta del apóstol, la primera parte del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, del versículo 23
Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es la razón por la que lo hacemos esta noche, porque es una orden, una ordenanza instituida en la palabra del Señor, con un propósito, anunciar la venida del Señor. Este pan representa, no es que sea el cuerpo, no, representa el cuerpo, dice la palabra, que por nosotros es partido. Ese cuerpo que fue latigado, ese cuerpo que fue azotado, ese cuerpo que fue sobre su cabeza se puso una corona de espinas, se burlaron, lo escupieron, todas las cosas que hicieron con el Señor. De su boca no salió ninguna palabra, no salió ninguna reprensión. Dice la palabra en el capítulo 53 de Isaías que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus enjuiciadores no abrió su boca. Por amor a nosotros, para que a través de su sacrificio nosotros fuésemos reconciliados con el Padre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y para que no tuviésemos que morir nosotros por causa de nuestro pecado, Dios proveyó ese Cordero Santo. Dios permitió que Jesús tomara lugar por nosotros en esa cruz, por amor a nosotros. Así que cada vez que comemos este pan recordamos su sacrificio y la razón por la que Él lo hizo. Puede comer del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La Biblia nos habla que Dios había hecho un pacto con Abraham y su descendencia. Y por eso la descendencia de Abraham se llamó el pueblo escogido. Y aún hoy los judíos se presentan delante de Dios como el pueblo escogido por Dios. Ellos no entendieron el plan de Dios. Dios escogió a Israel para llamar a celos a las demás naciones de la tierra, para que Israel fuera un ejemplo, pero Israel fue un pueblo rebelde, endureció su corazón, y por eso Dios permitió que vez tras vez, imperio tras imperio les llevara cautivo. Sin embargo, ellos siguen creyendo que Dios tiene la obligación de salvarlos porque son su pueblo escogido. Entonces Dios hace un nuevo pacto con el hombre a través de la sangre de Jesús. Y por eso la palabra en esta noche nos dice, esta copa es el nuevo pacto. Dios invalidó el pacto de Abraham porque por cumplir la ley nadie podría ser salvo. Nadie. Bastaba cometer un solo pecado para convertirse en pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Así que nadie podría ser salvo. Entonces Dios proveyó a su propio Hijo, el único Cordero Santo, el único Cordero perfecto, el que no tenía mancha, el que nunca había pecado y el que no conoció pecado, fue llevado a la cruz en nuestro lugar, para que Dios tomase ese sacrificio como un sacrificio aceptable delante de su presencia en pago por nuestro pecado, y nos hizo libre de nuestro pecado, para que pudiéramos reconciliarnos con Él, para que hoy podamos juntos presentarnos delante de Él y que nuestra oración pueda subir delante de su presencia, porque es a través de la sangre de Jesús, a través de ese valioso sacrificio, que nuestra oración puede llegar delante del trono de Dios, porque nada inmundo puede estar delante de la presencia de un Dios tan santo. Así que Dios proveyó ese cordero y esa sangre preciosa para que a través de su sangre fuésemos reconciliados nuevamente con el Padre y pudiéramos entrar delante de su presencia, como entra un niño en la presencia de su Padre, saltando, gozoso, y le abraza y se deja abrazar por su Padre. Así nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios. Puede tomarle la copa. Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Es un privilegio, Señor, poder compartir como familia espiritual en la fe, este momento tan valioso, porque estamos proclamando tu regreso, tu venida, Señor, porque tú vienes por tu pueblo. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, les bendiga. Dios les bendiga.
Dani, ¿tenemos peticiones? No, señora. No hay peticiones, los invitamos a que por favor escriban sus peticiones. Excelente. Y dice Dani, están Gloria a excelentemente. Dios. Que entonces que oren por Entonces, nosotros. Sí, que nosotros sí Vamos a necesitamos dar hoy oración. como acción de gracias porque Amén. todo está bien. Pero sí les pedimos que por favor sus peticiones. No vamos a pedirles que pongan allí el detalle de la petición, pues porque no todo el mundo se puede enterar de Claro. todo, ¿cierto? Pero sí, O por interno. o por interno también, y nosotros acá tomamos la petición general y la ponemos delante de la presencia del Señor. ¿Por Amén. qué? Porque cuando nos unimos como iglesia, cada uno desde su casa y nosotros acá, y nos unimos en oración por cada petición, Dios obra, eso nos une. Entonces, los invitamos a que escriban sus peticiones y nos unamos como iglesia en oración. También quiero pedirle a los padres que tienen jóvenes y adolescentes que los viernes por favor nos apoyen. Estamos Amén. enviando mensajes para jóvenes y adolescentes por WhatsApp. Prontamente ayúdenos, por favor, apóyennos en oración. Vamos a estar teniendo temas que vamos a lanzar también por Facebook. Entonces van a ser temas de mucho interés para sus hijos, pero necesitamos el apoyo de los padres. Ayer lanzamos un tema muy bueno, la verdad, y queremos mañana subirlo a la página de Facebook. Qué bueno que padres y hijos se reúnan y estén examinando estos temas. Es bueno que como padres miremos cómo están nuestros hijos. Así que yo los invito a que mañana en la tarde estén visitando la página para que como familia estemos viendo estos temas para jóvenes. No sé si los padres tienen clara la identidad de sus hijos y si los hijos tienen clara la identidad. Si hay mentiras o máscaras que hay en nuestros hijos y de pronto se estén siendo desviados. Entonces tenemos que tener ahí mucho cuidado con nuestros hijos. ¿Cómo están viviendo nuestros hijos la cuarentena? ¿Qué tanto cuidado les estamos poniendo? ¿Listo? Ahí vamos a estar pendientes. ¿Algo más? No que yo recuerde. Por favor, estar pendientes de las redes sociales que cualquier cosa extra que se presente les estaremos informando. Sigamos orando. Sentimos que ya muy próximamente vamos a poder regresar, ¿verdad? Ya en las noticias nos hablan que en un par de pueblitos hay un par de iglesias católicas que ya empezaron a abrir y se está haciendo como un piloto de prueba. Así que si las cosas salen bien, podremos como iglesia cristiana también pedir en el derecho a la igualdad que se nos permita abrir con todos los protocolos de seguridad. Cuando ello suceda, nosotros vamos a estarles hablando y vamos a estarles comentando cómo lo vamos a manejar, porque ya no nos vamos a poder reunir todos al mismo tiempo, por lo menos no inicialmente. Así que vamos a tener que esforzarnos mucho más y vamos a tener que mirar primero que todo la protección de la salud y la vida de cada persona, pero que podamos también poder reunirnos a adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces sigamos orando, que con la ayuda del Señor pronto saldremos de esta pandemia. El Señor les bendiga, que pasen una buena noche y Dios les les amamos bendiga. mucho. Chao. Un abrazo.